Vamos a pedirle. Señor, te estamos muy agradecidos porque podemos reunirnos, Señor, para compartir tu palabra con toda libertad. Gracias por este medio, Señor, que nos permite reunirnos donde quiera que estemos. Y te queremos pedir, Señor, que nos des esa actitud, esa atención que necesitamos, Dios, para apropiar cada una de tus enseñanzas. Gracias por ese amor inagotable que tienes por cada uno de nosotros. Y sabemos, Dios, que tú seguirás buscándonos, como dice esta alabanza, Señor. Y sabemos también que tú eres nuestra seguridad y que sigues trabajando en nuestros corazones para transformarlos y llevarnos al propósito eterno de tu voluntad, Dios. Gracias porque hoy podemos reunirnos, Dios. Gracias porque nos permites vivir este día y danos la gracia de vivirlo enteramente para ti, Señor. Danos la gracia de que podamos ser conscientes todo el tiempo de tu presencia en nuestra vida y que tú vayas guiando cada paso, Señor. Guíanos ahora en esta enseñanza, Señor, y te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que haga clara la enseñanza ante nuestro corazón y que podamos atesorarlo de tal manera, Dios, que lo grabemos para siempre. Que esto transforme nuestras vidas, Dios, como todo lo que tú traes para enseñarnos, para mostrarnos y siembra tu verdad en nuestro corazón. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, tu Hijo amado, Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este tema que comenzamos la semana pasada de Jesús y, bueno, en algunas Biblias viene como Jesús y los juramentos. Y pues tiene que ver, vamos a leer este pasaje, es del 33 al 37 del capítulo 5 de Mateo, por favor. Enrique, si lo quieres leer. 7. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si lo quieres volver a leer, por favor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Para poder, perdón, en el contexto en el que necesitamos entenderlo, le voy a pedir a Enrique que nos lea dos versículos, el 5:17 de Mateo y el 5:20 de Mateo, por favor, Enrique. Esto nos va a ayudar a entender el, la forma en la que Jesús está abordando este tema de los juramentos, que es un tema pues muy sensible en relación con la exposición. Lo voy a empezar a decir con toda claridad, la exposición de la maldad del corazón de los hombres. Si quieres, por favor, Enrique. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es, así que bueno, el contexto y de todo lo que finalmente Jesús empieza a enseñar después de las bienaventuranzas, ese contexto abarca todo esto que hemos estado compartiendo, el enojo, el adulterio y ahora los juramentos, porque Jesús no vino a invalidar la ley, sino a darle realmente el fondo y la forma para cumplirlas. ¿Cuál es ese fondo y esa forma? El corazón. Si tu justicia no va más allá de la conducta, de la forma en la que vives exteriormente, y si esa justicia no es aplicada en el corazón, no entraremos en el reino de los cielos y mucho menos viviremos en el reino de los cielos. Una de las cosas que hay que recordar es que algunos comentaristas mencionan y creen que este sermón del monte es la legislación con la que se va a regir el milenio cuando Jesús reine en la tierra, estos 1000 años de los que algún día vamos a hablar. Pero es muy importante entender que en el momento en el que nosotros volvemos a nacer, cuando realmente, como Jesús dice, si tú no vuelves a nacer, no puedes entrar al reino de Dios. Y si tú no vuelves a nacer, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, si Dios no cambia tu corazón, si no te da esta oportunidad de dejar atrás una vida equivocada y un cúmulo de pecados y de maldad que finalmente destruyeron tu vida y me entregas tu corazón y permites que yo te transforme y permites que yo te haga una nueva criatura, como dice 1 Corintios 5:17, entonces no hay manera en la que el hombre pueda vivir en el reino de Dios y ver a Dios, como dicen las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas están enfocadas al desarrollo de una vida feliz, de un ser humano desde la perspectiva del creador. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque al parecer en este pasaje lo que Jesús está diciendo, mira, no jures, está prohibido jurar. No, no está diciendo eso. Está, está confrontando y está atacando uno de los problemas más fuertes que tiene el ser humano sin Dios, la corrupción de su propio corazón, el egoísmo y el sacar ventaja. Vamos a leer unos versículos que nos van a mostrar como una de las cosas que a mí siempre eh, que he disfrutado mucho, la verdad, en mi relación con Dios. Cuando yo llegué a este pasaje donde Jesús habla del adulterio, que ya lo vimos, cuando le preguntan acerca del divorcio, él dice, bueno, pues es que Moisés porque se quejan y dicen, bueno, pues si no se puede uno divorciar, entonces ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y entonces Jesús les dice, pues porque era un desastre el tema y Dios tuvo que regularlo a través de Moisés, pero él dice algo muy importante, mas al principio no fue así. Entonces tú comienzas a meditar en esto y dices, bueno, ok, entonces ¿cómo fue al principio? O sea, si tenemos que entender, si tenemos que conocer a Dios en sus intenciones, en su voluntad, en su corazón, en su plan, en su principio. ¿Cuál es ese principio? La creación. ¿En qué términos y en qué contexto se da la creación? Pues se da en el contexto del amor de Dios y se da en el contexto, y ahí voy, en la ausencia de maldad. Los dos primeros capítulos de la Biblia, los dos primeros, solamente se mueven en la voluntad de Dios. Por eso no hay problema, por eso no hay ninguna dificultad, por eso no hay ninguna contrariedad, por eso todo camina sobre ruedas, porque solamente se manifiesta la voluntad de Dios y se ejerce la voluntad de Dios. Por eso en los primeros dos capítulos de Génesis no
Dios, lo único que encuentras de la boca de Dios es que todo está padrísimo y todo era bueno en gran manera. Y Dios se gozó con la creación y se gozó con Adán y se gozó con Eva y se gozó con los animales y se gozó con las plantas y se gozó con el sol, con la luna y con todo lo que creó, con esa perfección con la que Dios creó el universo, que refleja su poder, su sabiduría, su perfección y todo lo que conocemos de Dios. Ahí no había engaño, ahí no había mentira, ahí no había egoísmo, ahí no había maldad. ¿Qué es lo que Dios hace cuando le da la oportunidad a una persona de volver a nacer a través de la cruz, a través del sacrificio de Cristo? Lo que Dios hace, que es un milagro, bueno, es un milagro, es regresar a esa persona a la condición inicial, al principio. Le da la oportunidad de vivir alejado de la maldad, alejado de lo que destruye su vida, alejado de lo que contamina su mente, alejado de lo que contamina su corazón, alejado de lo que lo hace infeliz, alejado de lo que destruye su vida, que es el pecado. Eso es lo que Dios hace y lleva al ser humano a experimentar a tener esa experiencia uh, tan única, que es esa limpieza de corazón. Esa limpieza de corazón con la que Dios nos permite caminar, con la que Dios nos permite vivir, con la que Dios nos permite expresarnos. Y de eso está hablando Jesús, de esa limpieza de corazón. Para entender esto de los juramentos, tenemos que ir primero, vámonos a los orígenes. Eh, el hombre cae y ahí comienza una serie de situaciones terribles. Eh, Caín y Abel, el primer eh, pol- polígamo, sí, creo que sí, 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 poligamia, sí, el primer polígamo, la destrucción moral, en fin, todo lo que ya conocemos, y no solamente lo conocemos, lo vivimos hoy. Pero vámonos, en el momento en el que Dios decidió que hubiera juramentos, evidenció algo muy importante, evidenció la corrupción del corazón. ¿Por qué son necesarios los juramentos? Los juramentos son necesarios por la desconfianza, por la falta de credibilidad. Vamos a leer Levítico 19:12, por favor, Enrique. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y vámonos a Números 32, por favor. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, no hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y vámonos a Deuteronomio 23, del 21 al 23, por favor. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
Así es. Dios no está aquí estableciendo que no se prometa o que no haya un juramento. Lo que está diciendo Dios es que esos juramentos no se deben transgredir. Y bueno, el propósito original de estas leyes era proteger, pues, al hombre de su propia tendencia a mentir y a engañar, pero principalmente Dios lo que hacía era involucrar al hombre en un compromiso con él, a quien no podemos engañar, a quien no le podemos mentir, quien ve nuestro corazón, quien ve nuestras intenciones, y poder asegurar a través de esto que el pueblo de Dios reflejara ese carácter de Dios, esa fidelidad de Dios, esa inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia. Así que, ¿qué es lo que realmente al final del día refleja la necesidad de un juramento? Refleja el carácter de la persona que juramenta. Eso es lo que refleja. Eh, Básicamente, aquí el problema lo crearon los fariseos, estos hombres religiosos que, bueno, una de las especialidades de los religiosos es aumentar tradiciones, sumar tradiciones, cambiar la forma y el fondo de las cosas a su conveniencia. Y así que los fariseos básicamente crearon una serie de reglas que más o menos implicaban que si hacías una promesa usando directamente el nombre de Dios, entonces sí estabas obligado a cumplirla a la fuerza. Pero si hacías una promesa jurando por otras cosas, como el cielo, como la tierra o como cualquier otro objeto, los fariseos y esos de los que habla Jesús, los antiguos, enseñaban que ese juramento no tenía valor real, por lo que podías romper tu palabra sin problema sin involucrar a Dios, sin ir contra Dios. Es como, había un juego, no sé si ustedes lo sepan, pero había un juego entre los niños y bueno, ya cuando lo traspolas a la edad adulta y los intereses que involucra toda la vida de un adulto, que cuando afirmas algo, pero tienes los dedos cruzados en tu espalda, no te estás comprometiendo a cumplir lo que estás diciendo. No sé si a algunos les tocó hacer esto o conocer este recurso que hacías changuitos en tu espalda, donde nadie veía tus dedos, para que en el momento en el que tú dijeras algo, pues no fuera válido, aunque el otro lo creyera. Ese es básicamente el principio que estaban utilizando los fariseos. Así que todos estos trucos y todos estos recursos equivocados que Jesús condena en este pasaje, y sabes que no lo condena solo, aquí lo menciona dentro del Sermón del Monte, pero hay otro pasaje donde él profundiza mucho más en este tema de los juramentos y está en Mateo 23 del 16 al 22. Vamos a leerlo, por favor, Enrique. Mateo 23 del 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él
y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fíjate qué impresionante. Jesús les llama a los fariseos en este pasaje guías ciegos. Fíjate qué impresión, guías ciegos. En el 17 les dice insensatos y ciegos. En el 19 les dice necios y ciegos. Y es impresionante que él ponga este énfasis en la ceguera espiritual de estos hombres. Y ¿qué es lo que ellos enseñaban? Que había dos tipos de juramentos de lo que podías escapar. O sea, todos estos trucos y recursos equivocados que Jesús condena no solo aquí, sino bueno, no solo en Mateo 5, sino en el 23, permitía que los individuos pudieran dar la impresión de un compromiso solemne, de una garantía segura en las transacciones comerciales, en las alianzas políticas que tenían que hacer, aún en las promesas personales, como preguntaba Lourdes, mientras se reservaban secretamente, podían hacer estas promesas o estas afirmaciones en las transacciones comerciales, en sus alianzas políticas, pero se reservaban secretamente el derecho legal a romper su palabra y pensar que no estaban transgrediendo ningún mandamiento, que no estaban pecando, que no estaban yendo contra Dios. ¿Y sabes qué es esto? Esto no es más que una manipulación calculada. Se trataba de eso, de manipular con el lenguaje que creaba y sostenía la diferencia entre dos mundos, es decir, el mundo donde Dios sí está y el mundo donde Dios no está. ¿No? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Pensamos que Dios está en nuestra casa en el tiempo devocional, pero no está en la calle, no está en el trabajo, no está en el metro, no está en la combi, no está en el tráfico, no está en nuestro coche. Y pareciera que Dios es solamente para ciertas cosas. Y lo que Jesús está planteando aquí es, no, 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 no. Cada palabra que sale de tu boca, y me voy a adelantar al centro del tema, es una promesa ante Dios. Tú dirás, híjole, qué fuerte. Pues sí, ojalá y lo podamos ver tan fuerte que seamos conscientes de lo que implica abrir nuestra boca. Por eso Jesús dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque si tú tratas de aumentarle palabras y cosas y esto no va a salir bien. No quiere decir que las cosas no están bien. Este tema, perdón, de los fariseos y los juramentos y lo que ellos enseñaban, porque Jesús a final de cuentas, ¿a quién le está hablando? Por supuesto que había fariseos, por supuesto que estaban ahí, pero a final del día está hablándoles a los discípulos, a los creyentes. Estamos en el Sermón del Monte, donde todo lo que Jesús enseñó es para quienes hemos vuelto a nacer. Porque cada principio y cada verdad que hemos estudiado y que están ahí plasmadas en el Sermón del Monte, no se pueden entender y no se pueden llevar a cabo sin el Espíritu Santo. Se vuelven una locura. Si algunas cosas, es más, si a ti te parece una locura que cada palabra tuya implique ser un juramento ante Dios, quiere decir que todavía hay algo en tu corazón que hay que arreglar. Quiere decir que todavía no alcanzamos a entender y a profundizar en que cada palabra tiene un significado. Y sabes, este es el mejor ejemplo de la justicia mayor que la de los fariseos. La hipocresía, la deshonestidad, la falta de palabra, el engaño, la evasión del compromiso. Esto es lo que ellos estaban practicando mientras se mantenía una imagen de personas religiosas irreprensibles.
de 10. Por eso la semana pasada citábamos estos pasajes donde Jesús acusa a los fariseos de decirles, ustedes por fuera se ven muy bien, o sea, se bañan, se peinan, se ponen corbata, traje, y parecen la pura verdad, pero en el fondo de su corazón hay huesos muertos y corrupción. Este es el mejor ejemplo de la justicia que debe ser mayor que la de los fariseos. Jesús en este pasaje ataca y desmantela directamente estas trampas y estos recursos de los fariseos. Jesús no está contradiciendo o aboliendo la ley, el mandamiento original, al contrario. Él está yendo al fondo del mandamiento y está diciéndoles cómo finalmente hay que asumir esta realidad de la honestidad del corazón y de esta integridad que se debe manifestar en todos los aspectos de nuestra vida. Al prohibir Jesús tajantemente, o sea, si no vas a jurar por nada, si tú crees que jurar por el cielo estás escapando de Dios, si tú crees que jurar por la tierra te hace escapar de Dios, si tú crees que jurar por tu vida, por tu cabeza te hace escapar de Dios, cuando Jesús ataca estos juramentos tramposos y evasivos, está eliminando las formas de engaño que se permitían por la tradición legalista de los fariseos y por las enseñanzas de ellos. Y esto hacía ver que cualquier intento de evadir un juramento, mientras se aparenta cumplirlo, va en contra del nombre de Dios y afecta el corazón del ser humano. Los fariseos llegaron a pensar y enseñar que mientras no involucraras a Dios como testigo, los juramentos no tendrían que ser obligatorios en su cumplimiento. Esto es lo que los oyentes del Sermón del Monte habían escuchado de los antiguos. Y el Señor Jesús lo que expone es que Dios es testigo de todo lo que hablamos y decimos, porque es omnisciente y omnipresente, algo que Él está recordándole a todos. Es importante mencionar que la enseñanza que Jesús exigía de que esta integridad absoluta se viviera en todos los aspectos de la vida del hombre, tanto en la calle como en el trabajo, como en las relaciones interpersonales. Acuérdate, la sal y la luz. Piensa en esto. El que no puede ser creído sin jurar por Dios ya está en serios problemas con Dios. Si al hablar un hombre o una mujer, perdón, necesita el apoyo externo de un juramento o de un montón de palabras para ser creído o respetado, significa que el carácter de esa persona está débil, está muy afectado desde lo más profundo del fundamento de su carácter. El verdadero creyente, el que vive para Cristo, perdón, solo en momentos especiales tendrá que hacer un juramento. Ahí están los juzgados. Es imposible no hacer un juramento. Finalmente, el juramento existe por la deshonestidad de los hombres y el juramento existe por la incredulidad y el escepticismo de los hombres. Por eso Dios lo reguló, por eso Dios lo estableció. Los juramentos solamente manifiestan que el hombre no dice la verdad y que el hombre siempre tiene dobles intenciones. Eso es lo que realmente manifiesta un juramento.
Quien vive para Cristo, perdón, solo en momentos especiales tendrá la necesidad de jurar. ¿Por qué? Porque la verdad de las palabras de un creyente y la realidad de sus promesas, y escúchenlo muy bien, no necesitan garantía. No necesitan garantía. Pero el hecho de que los juramentos a veces son necesarios es la prueba de que los hombres no son buenos y que este mundo tampoco es bueno. ¿Sabes de qué se trata en realidad? No se trata de crear una nueva... Jesús no está elaborando una nueva prohibición legalista contra pronunciar juramentos. Lo que Jesús está planteando aquí es elevar el sentido de todo lo que hablamos diariamente en todos los escenarios de nuestra vida a la seriedad de la verdad. Va de nuevo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está planteando elevar el sentido de todo lo que hablamos diariamente y en todos los escenarios de nuestra vida a la seriedad de la verdad, a la integridad y el compromiso que conduce al cumplimiento de las promesas. Ahí va, como la manifestación de un carácter renovado por Cristo. Eso es lo que él está planteando. Está poniendo el estándar realmente donde estuvo desde el principio. Una nueva criatura, una nueva mentalidad, un nuevo corazón, nuevos valores, nuevos principios, un camino totalmente nuevo donde se vive, se actúa y se piensa diferente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que está haciendo Jesús. La palabra del creyente necesita ser tan valiosa que agregarle un juramento resulte como innecesario. Que agregarle un juramento o pedirle a un creyente que vive para Cristo que prometa o que jure es tanto como dudar de la integridad del carácter de esa persona, es tanto como ofender a un creyente, a alguien que vive para Cristo. Creo que esto realmente da en el clavo. O sea, cuando realmente un creyente permite que Dios transforme su corazón, transforme su vida, ama la verdad y rechaza el engaño. Ama la verdad y rechaza la deshonestidad. Ama la legalidad y rechaza todo aquello que es ilegal. El júramelo o me lo juras resulta en una manifestación de desconfianza hacia el carácter de la persona. O sea, realmente te lo tengo que jurar para que me creas. ¿Realmente piensas que no estoy diciendo la verdad, que no tengo palabra y necesitas que yo te jure para que me lo creas? Entonces ya estamos mal, ya estamos mal. Jesús dijo, no tienes más que decir sí, sí o no, no. Y no involucres algo más queriendo escapar de tu compromiso, porque tus palabras son todas como juramentos, todas. Vamos a leer el 34 y 35 de Mateo 5, por favor, Enrique. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra,
porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Otra vez, por favor. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y el 36, por favor. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Así es. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Jesús específicamente en estos tres o cuatro tipos de juramentos que utilizaban los fariseos? Al invocar el cielo o la tierra en sus juramentos o en sus pactos o en sus contratos o en sus promesas, los fariseos pretendían apoyarse en algo más grande que ellos, algo más permanente que ellos, pero es esencialmente sin ningún compromiso moral y sin ningún compromiso ético, porque consideraban que esto no tenía que ver con Dios. El único que juró por sí mismo, porque también juró, fue Dios. El único que juró por sí mismo porque no hay algo más grande que él. Y juró por amor de sí mismo, juró por amor de su nombre, juró porque él es Dios. Y no juró porque él necesitara jurar. Y aquí está la muestra de nuestra corrupción. Juró para que le pudiéramos creer. ¿Qué te parece? Y los fariseos decían, bueno, si juramos por el cielo, no va a pasar nada. Podemos desdecirnos en cualquier momento porque Dios no está involucrado. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús establece que en todo lo visible e invisible está Dios. No existe un solo centímetro cuadrado, ¿qué digo centímetro? Milímetro cuadrado del inmenso universo que pueda ser mencionado sin involucrar al mismo tiempo directamente al Creador que lo sustenta con la palabra de su poder. Tratar de jurar por el cielo físico o por los elementos geológicos de la Tierra para evitar jurar por Dios es un absurdo. Jesús es lo que está planteando. Pues todas las cosas existen única y exclusivamente por su autoridad y por su voluntad. Quien, dice Jesús, quien jura por el cielo, está jurando por aquel que se sienta en el trono del cielo. Por tanto, el intento de evadir a Dios en jurar por el cielo es inútil, dice Jesús. Dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Los judíos habían convertido la ciudad de Jerusalén y toda la arquitectura del templo en objetos de adoración. Casi era como idolatría. Jurar mirando hacia Jerusalén e invocando sus muros era considerado un juramento de peso cultural, pero no se consideraba que Dios estuviera involucrado en ello. Jesús enfoca la atención sobre lo que hace única a la ciudad de Jerusalén, y es que Dios se había prometido dejar su presencia en ese lugar. Hay que recordar que en el momento en el que Jesús está hablando de esto, el templo está construido y está enfrente de ellos todo el tiempo en Jerusalén. Y lo que hacía realmente la ciudad de Jerusalén ser valiosa era que Dios había prometido poner su presencia en ella. Despojada de esta presencia de Dios, Jerusalén es solo construcciones, pero con Dios es única y es santa. Por lo tanto, intentar usar la ciudad santa como fiador para promesas es involucrar al rey. Por, porque cuando oímos este tipo de juramentos de te lo juro por mi vida,
Dices, oye, a ver, espérame, ¿cómo vas a jurar por tu vida? ¿Realmente tú la controlas? Dice Jesús, no jures ni por tu cabeza, porque no puedes controlar el proceso por el cual un pelo se vuelve cana. ¿Te lo puedes pintar? Sí, claro. Y ahora ya se puede pintar, pero no puedes evitar el proceso, no tienes el control de eso. ¿Cómo te atreves a traer como garantía algo que ni siquiera depende de ti? El juramento por la propia cabeza o por la propia vida, que es una costumbre que ha sobrevivido durante muchos siglos, estas expresiones de que me parta un rayo si estoy mintiendo, o que me caiga muerto en este momento si no te estoy diciendo la verdad, o el clásico te lo juro por mi vida, pues era una práctica sumamente común en la cultura del tiempo de Jesús. Esta forma de tratar de hacer válida una declaración es un verdadero atrevimiento poner el propio ser y la propia existencia. Fíjate, es que cuando lo piensas y abres los ojos a lo que se está diciendo, pues, oye, estás poniendo como garantía tu vida. O sea, te estás condenando a la muerte si es que esto es mentira. Poner el propio ser y la propia existencia como garantía adicional para poder autentificar la verdad de una declaración. Dice Jesús, ¿tú crees que esto te hace escapar del compromiso con Dios? El planteamiento de Jesús deja en evidencia el problema que hay en el corazón. Si no poseemos el control real ni siquiera sobre cualquiera de los órganos del cuerpo, jurar por la propia cabeza, dice Jesús, es una manifestación de arrogancia suprema sobre algo que está absolutamente fuera del control humano. Es intentar empeñar o dar en fianza una propiedad que pertenece exclusivamente a Dios, quien es el único autor y sustentador y dador de la vida humana. Si el ser humano no tiene el poder para evitar el proceso por el cual un cabello se convierte en cana, ¿con qué derecho, con qué audacia, con qué autoridad utiliza su ser completo como aval o como garantía de la verdad que está diciendo? Esta arrogancia es el intento ridículo de la criatura por tomar el control que solamente el Creador tiene sobre el tiempo, el cuerpo, la existencia, la vida, la muerte y todo lo demás. Por eso Jesús dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Vamos a leer Mateo 5:37. Por favor, Enrique. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Otra vez, por favor. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sabes, bajo ciertas circunstancias, Jesús en esta forma de implicar el sí, sí y no, no, esta doble afirmación. En el Antiguo Testamento, en un pasaje de Génesis 6, Dios la utiliza para implicar que algo se va a cumplir como si fuera un juramento. Bajo ciertas condiciones estrictas de la ley judía, la simple repetición de una afirmación o de una negación, es decir, el sí, sí o el no, no, estableciendo este término dos veces, constituye legalmente un juramento del que no se puede renunciar y absoluto en sí mismo, sin necesidad de jurar por objetos sagrados o por el nombre de Dios. Este es el principio fundamental de lo que Jesús está planteando. Al utilizar estas expresiones exactas, Jesús está indicando que para el creyente, todo aquello que dice,
independientemente del tema que sea, debe llevar todo el peso y toda la solemnidad de un juramento. Hay un versículo en la escritura donde Dios dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Imagínate, bajo la luz de esta enseñanza, creo que Dios nos está llevando a ser conscientes de lo que decimos, de lo que prometemos, de lo que declaramos, de lo que comunicamos, porque al final del día todo tiene relación con el corazón transformado que Jesús está queriendo establecer en nosotros, este principio. Si tienes que jurar o hacer juramentos para que te crean, pues esto revela la debilidad de tu palabra. Demuestra que no hay suficiente peso en tu carácter o en mi carácter para confirmar nuestras propias palabras, que sería solamente necesario decir sí, sí o no, no, y no más de esto. Dice Jesús, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesús aquí está mostrando que una vez que se ha dicho sí, sí o no, no, no hay más que decir para hacer creíble lo que se ha dicho. Lo que se diga después está de más, sale sobrando, porque la garantía de veracidad recae sobre la integridad del carácter de la persona. Esto se refiere a que cualquier adición al sí o al no surge de las malas intenciones de motivos ocultos, de la desconfianza mutua o de la intención de controlar a los demás para beneficio propio. La necesidad de exagerar, la necesidad ¿se acuerdan de lo que les comentaba la semana pasada de este hombre que me juró por sus hijos que todo iba a estar bien? Pues solamente hoy, cuando lo veo a la distancia, bueno, cuando lo viví, por supuesto que dije, qué fuerte, qué atrevimiento, qué audacia, qué deshonestidad tan profunda. Y la necesidad de exagerar y de llegar a esos puntos porque él veía que yo no iba a acceder y me dijo, te lo juro por mis hijos, por la vida de mis hijos, lo único que hoy entiendo que reveló era el profundo conflicto en su corazón y su falta de honestidad. Las palabras que siguen al sí, sí o no, no, esta palabrería, esto que está de más, solamente sirve de vía de escape. Es la manifestación externa de un individuo diciéndose por dentro, quiero que me creas en este momento, de como sea, pero quiero que me creas y te voy a decir lo que tenga que decir para que me creas, pero también quiero dejar una puerta abierta por si necesito salir por ahí. Esto deja ver lo afectada que estaba y está nuestra sociedad, la de entonces, la de Jesús y la nuestra, fomentada por esta hipocresía en ese tiempo por los fariseos y ahora por nuestro recurso del engaño para lograr nuestros objetivos. Una sociedad donde la mentira es tan común y usada que la verdad simple ha perdido su poder de convicción. O sea, ya nadie cree que dices la verdad. Nadie piensa que dices la verdad. Vivimos en un sistema global donde la desconfianza mutua y el engaño son las monedas de cambio. Esto quiere decir que solamente aquellos que tienen malas intenciones agregan a sus palabras más declaraciones, más palabras que solamente reflejan la necesidad de ser creíbles, pero con una intención equivocada. Nada más piensa en esto. Este asunto de los juramentos tiene que ver con
¿Por qué ponemos cerraduras en nuestras casas? ¿Por qué guardamos el dinero en una caja fuerte? ¿Por qué tenemos alarmas en los coches? ¿Por qué tenemos cámaras de vigilancia? ¿Por qué compramos seguros contra robo? Es por eso. ¿Por qué necesitamos jurar? Por lo mismo, por lo mismo. Bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. Voy, Julie, espérame. Ya está abierto tu audio. O sea, vamos a dar gracias. Ah, perdón, hay una pregunta en Morelia. Sí, Hola, sí, por favor. Sí, claro, Jorge. Señor Dios, pues te queremos dar gracias por la predicación de esta mañana, por la continuación de este tema, Señor. Y Padre, pues te queremos pedir por nuestros corazones, Dios, como dice, como nos lo enseñó el Señor Jesús en tu palabra, Dios. Pues finalmente, Dios, de lo que está lleno nuestro corazón, de eso habla nuestra boca, Señor. Y como lo hemos estado estudiando aquí, Señor, pues no hay una sola palabra, Dios, que tú no conozcas, que no hayas escuchado, que no puedas entender su motivación en nuestros corazones, que no puedas entender el fondo, Señor. Y también, Padre, pues te queremos rogar, Señor, que seamos precisamente pues esos creyentes, Dios, que no necesitan el respaldo del juramento, Dios, para ser creíbles, Dios. Como tú eres fiel, Señor, y eso es algo que pues solamente tú puedes hacer en nosotros, así te pedimos, Dios, que pues también nuestros corazones y nuestras palabras sean con integridad, Señor, y con ello pues podamos reflejar al único Dios verdadero, al Dios que conocemos, Dios, y pues demos testimonio de ti también a través de nuestras palabras. Te rogamos que sigas guiando este tema y sobre todo pues cambiando nuestros corazones. Estemos todos la próxima semana, Señor, y pues todas estas cosas te las queremos pedir y agradecer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues me despido de todos. Les recuerdo sus ofrendas allá en Morelia. Que Dios los bendiga. Julie, que Dios te bendiga. Lourdes y Enrique, Dolores y Mario, Grisi, Silvia, la familia Larcón, Enrique y Gloria, muchísimas gracias. Sí, Paco.